Cómo hoy a los 30 años tenemos 2 empresas, sin dinero, sin experiencia y con muchas cosas en contra. Diego, cuéntanos pues su historia. Mi historia, quiero arrancar con nuestra primera empresa. Y esa empresa se llama el matrimonio. De pronto muchos no consideren el matrimonio como una empresa, pero para mí sí fue la primer socia, sí fue el primer emprendimiento que tuvimos. Y bueno, voy a contarles un poco de cómo fueron esos inicios antes de hablar de la actualidad, ¿no? Soy un apasionado de las historias, pero me conecto mucho más con lo que hay detrás del resultado final, sino la historia, ¿no? Conozco a mi esposa, no recuerdo exactamente el año, si ella ve este video yo creo que es una razón para desistir de esta empresa. Yo visitaba almacenes de cadena y la labor que tenía allí era embalar cajas de cartón. Básicamente era un reciclador con un título muy bonito, pero era reciclaje, ¿no? Mi esposa también trabajaba en una empresa funeraria. Éramos 2 jóvenes, pues no teníamos muchos ingresos, ambos ganábamos el salario mínimo. Y bueno, decidimos casarnos. Ahí viene la formalización de la primera empresa, ahí viene el primer registro empresarial que fue el matrimonio. Y lo interesante es que justo antes de nosotros casarnos llegamos a un acuerdo y es que ella iba a renunciar. ¿Por qué iba a renunciar? Porque no tenía mucho tiempo y ahorita que nos íbamos a casar pues necesitábamos un poco más de tiempo. Esa fue la excusa, que digo excusa porque esos son limitantes que uno mismo se impone, pero resulta que Mónica renuncia, nos casamos, hasta ahí todo muy bonito y al día número 15 de casados viene nuestro primer reto. Me llama mi jefe, me dice: Diego, sabes que venimos haciendo recorte de personal, desafortunadamente no podemos seguir trabajando contigo. Y ahí estábamos 2 jóvenes de 21 y 22 años, 15 días de casados, ella había renunciado, a mí me renunciaron y venían las grandes preguntas que eran: ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Luego pues vienen unas vacaciones o una luna de miel obligatoria, porque pues ¿qué decidimos hacer? Pues bueno, aprovechemos, teníamos 2 motos, vendimos una y durante un mes aproximadamente nosotros no trabajamos, solamente nos dedicamos pues a pasear. Resulta que ahí venía algo interesante y era llegar a conseguir un trabajo. Yo una hoja de vida a uno de los almacenes de cadena más importantes del país, allí fui contratado. De entrada yo decía, acá yo creo que vamos a ganar bien porque pues es una empresa muy reconocida, muy grande. Y oh sorpresa cuando me contratan y me dicen: listo, vas a ganar el 75% de un salario mínimo. Pucha, estábamos recién casados, hay que hacerle, ¿no? Pues si no hay más oportunidades, hagámosle. Resulta que estando allí viene uno de los retos o uno de los mensajes que podríamos también entregar acá en este pequeño video, y es que para lo que fui contratado no tenía las aptitudes para hacerlo. Yo era capitán de domicilios en este almacén. Capitán de domicilios, requisito, conocer la ciudad. No conocía la ciudad, yo recién había llegado porque nos casamos y nos desplazamos a esta ciudad. Y yo dije: listo, hagámosle. Hay que arrancar y en el camino perfeccionar. No siempre hay que tener todas las aptitudes para tomar acción. Realmente las aptitudes que más sirven no se adquieren en la escuela, no se adquieren en la educación, se adquieren en la ejecución. Entonces allí estaba yo, arrancamos a trabajar, duré aproximadamente 6 meses laborando allí porque seguí buscando opciones de pronto de más ingresos, y justo donde mi esposa había renunciado, que era la empresa funeraria de la que les estaba hablando ahorita, llevé una hoja de vida. Y acá hago una pequeña aclaración, y es que no sé ustedes, pero yo de niño, en lo último que me imaginé trabajando fue en una funeraria. Yo vengo de un pueblo que se llama El Calavalle, donde cuando hay servicio, es decir, cuando hay un fallecido, las personas nos cambiábamos de andén solo por no pasar por la funeraria. Entonces imagínense para mí lo que significaba. Pues allí estuve y fue una de las grandes experiencias que para este tema de hacer dinero quiero compartirles, y es eliminar también los juicios y es eliminar muchos paradigmas que tenemos. Y estando allí me di cuenta de que es una empresa, de que no es solamente la parte de los servicios de los fallecidos, sino que tiene un departamento comercial, un departamento de cartera, un departamento administrativo. Y antes de que se me olvide algo interesante, es que cuando trabajaba en El Éxito, me voy a volver un pedacito, ganaba 433.000, me acuerdo muy bien del cheque. Resulta
que en ese entonces con 433.000 mi esposa y yo vivíamos y ayudaba un poco a mi familia. ¿Por qué no quería dejar pasar esto? Porque años después estaba ganando aproximadamente 10 veces más, pero con muchos más problemas financieros que cuando me ganaba 433.000. No es la cantidad, es el plan que ejecutas o el plan con el que ejecutamos el dinero. Allí estaba trabajando yo, ahora en una funeraria, venía a trabajar en un almacén de cadena, ahora trabajo en funeraria. La función que tenía era visitar los clientes que se habían retirado de la empresa y convencerlos de que volvieran. Adivinen qué experiencia tenía yo en ese tema. Nada. La mayor experiencia comercial que yo tenía era una revoltería que mamá tuvo cuando yo era adolescente. Es decir, esa era toda mi experiencia comercial. ¿Qué dije yo cuando me fueron a contratar? Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque sabía que así como me pasó en el éxito, que en un principio no tenía las aptitudes, podía desarrollarlas. Arrancamos a trabajar. Al tercer mes vino otro reto y es que iba a renunciar. Yo dije, no soy capaz, no he podido a los resultados que la empresa espera, pero me aguanté un poquito y seguimos, tanto así que al año estaba sentado con el dueño de la compañía que me dice, ahora quiero que te hagas coordinador comercial. ¿Qué sabía yo de coordinar equipos comerciales? Ya ustedes saben la respuesta. Arrancamos exactamente lo mismo. El tercer mes, uno de los compañeros casi que me hace renunciar. Miren ustedes, yo tenía en ese momento aproximadamente 24 años, 25 años, ir a liderar personas que tenían más de 10 años de experiencia en una industria. No fui muy bien recibido, pero si hay algo que quiero dejar claro es que es una de las experiencias más enriquecedoras que hemos vivido. No solo porque trabajar con personas es algo que te reta, sino que tenía que trabajar en las calles, tenía que hacer puerta a puerta. Y si hay una escuela buena es la calle. Es decir, ¿qué es todo lo que tú puedes aprender visitando todos los días muchas personas con puntos de vista diferentes? Y eso me lleva a una de las palabras principales para hablar de temas de dinero de este videito: ventas. ¿Por qué no enseñan ventas en la escuela? En la escuela vendíamos papas chorreadas o empanadas, cosas que de pronto a veces lo hacíamos porque nos los imponían algunos profesores. Pero si hay algo que nosotros debemos tener claro si queremos hacer dinero, es que hay que vender. Conozco empresarios que me dicen, no, yo contrato a los vendedores, pero ¿quién le va a vender la idea a esos vendedores? Pues usted, no. Si vamos a hacer dinero, si vamos a emprender, hay que saber vender. Y uno de los paradigmas a romper es qué significa para nosotros ventas. Porque si para ti ventas significa engaño, presión, va a ser muy complejo. No está mal emprender desde un empleo, porque eso te da herramientas para después emprender afuera. Hubo un momento en el que le llamo yo momentos de quiebre, y fue el año 2014. Durante ese año sufro 3 pérdidas importantes en el mismo año. Fallece mi abuelo paterno, fallece mi abuelo materno y fallece mi papá en un mismo año. Mi papá tuvo un accidente de tránsito, él tuvo trauma craneoencefálico severo, yo estuve con él cuidándolo en el hospital y recuerdo mucho, estando a la madrugada, eran por ahí las 3 de la mañana, papá quería suicidarse obviamente por el dolor de sus heridas y había que amarrarlo a la camilla. Recuerdo mucho estando ahí con él a esa hora y preguntarme, ¿a qué era lo que tú le llamabas problemas, Diego? O cada vez que vuelvas a enfrentarte a un problema, pregúntate, ¿comparado con qué? Yo creo que a esto sí le deberías llamar problema. ¿Cómo lo ayudas? Esas son situaciones que como seres humanos o nos sumergen en el dolor o nos catapultan. Y no estoy diciendo con esto que me alegro del fallecimiento de mi papá o de mis familiares, pero sí hubo un suceso que me ayudó a cambiar mi forma de pensar y a preocuparme por otras cosas que no había tenido en cuenta antes, fue el fallecimiento de mi papá. Porque ese día me prometí que iba a tener el tiempo suficiente por si en algún momento un familiar requería de mi tiempo y no tuviera que pedir espacio para ir a visitar a un familiar a un hospital. Y ese día me prometí que no iba a seguir siendo empleado, porque eso era algo que siendo empleado iba a ser difícil, porque yo tenía que pedir permiso para irme a algún lugar. Cuando me prometo eso, sabía que si seguía haciendo lo que venía haciendo no lo iba a lograr. Empecé a estudiar, empecé a indagar, empecé a buscar, tanto así que comenzamos a vender hasta productos de nutrición, una empresa también muy reconocida de esta industria, y empezamos a fijarnos mucho en una educación que no habíamos contemplado antes. Empiezo a leer libros de finanzas, empiezo a leer libros de crecimiento y otra de las palabras claves, y ahorita hablaba de ventas,
es autoeducación, porque tú mismo la estás buscando. Le vas a prestar un interés que no le prestabas a una educación que alguien te imponía, pero si tú eres el que va a buscarla es porque realmente te gusta, y eso es lo que hace que hagas grandes cambios. Obviamente, como digo yo, se me rayó el coco. Yo empecé a leer ciertos libros. Me acuerdo de uno de ellos que llama que Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Yo tenía un Renault Clio. Yo me leo ese libro y al mes vendí el carro, porque ese libro me dijo, venga, eso es un pasivo, ¿usted qué está haciendo con eso? No entendía que era un pasivo y que era un activo. Después empiezo a buscar formas de generar ingresos. Ya había escuchado este tema de la libertad financiera, de los ingresos residuales, de la calidad de tiempo. Buscando, no me había dado cuenta que a la empresa que le había dedicado los últimos años, a la funeraria, era una oportunidad también. Entonces llego a mi jefe, al dueño de la compañía, y le digo, mira, quiero ser tu socio. Esa fue una de las ventas más importantes. Y ahí es donde hablábamos ahorita, ventas no es solamente lo que se nos ha vendido de un producto o servicio, sino de ideas, de persuasión. Evidentemente, con la idea que llego, que prácticamente era que ya no tuviéramos más empleados, sino que tuviéramos socios, que tuviéramos personas que quisieran la empresa como los dueños, él me dice de una que no. Es decir, me dice, Diego, ¿estás loco? ¿Me estás pidiendo que le entregue la empresa a las personas? Y yo le dije, sí, eso es lo que quiero. Me dice que no. No me quedé con la respuesta y durante varios meses me dediqué a darle suficientes herramientas para que entendiera que los jóvenes de los años venideros no van a trabajar por salarios, van a trabajar por visiones más grandes. Entonces, en un evento en Medellín con un gran orador, él se da cuenta de que lo que le estaba proponiendo no era tan descabellado y arrancamos ahí la primera empresa. Los primeros meses fueron un hit, la facturación fue tremenda, pero para no hacer larga la historia, al próximo año no teníamos cómo pagarnos nosotros. Es decir, fue algo así como este fue un gran pico y este fue una pequeña caída, pero empezamos a subir nuevamente. Yo creo que la perseverancia es indispensable si se va a emprender, porque si eres de las personas que al primer obstáculo se va a rendir, no vas a emprender en ninguna industria. Afortunadamente hoy es una empresa sólida, es una empresa autosostenible y todo empieza a llegar con los mismos socios que tenemos la compañía. Una vez nos citan y nos dicen, muchachos, hemos visto el proceso que han hecho, queremos comprar otra empresa, pero queremos hacerlo con ustedes. Y eso fue algo que fue inesperado, eso es un milagro, ¿no? Porque es algo que a ti te digan, listo, vamos a arrancar otra empresa y te vamos a dar participación de esa empresa. Fue algo genial, fue algo muy gratificante, porque si hay algo que motiva a una persona, no es que venga alguien y te diga vamos a hacerlo, sino la visión del futuro. Que la visión del futuro es la que te da la fuerza en el presente. No queremos personas que simplemente nos sigan, sino que queremos ser forjadores de más líderes y sabemos que la influencia que podemos tener con 10 empresas nos hará llegar a muchas personas y abrir muchas puertas. En conclusión, esta pequeña historia en 3 palabras: ventas. Nosotros somos los primeros que nos vendemos, hasta con nuestra pareja. Si no te vendes y si no haces seguimiento, ¿qué tal que llegue alguien y haga una mejor venta que tú? Segunda palabra, autoeducación. Constante, porque no es de autoeducar, no es de leer, no es de aprender unos días y después, no, constante. Y tercera palabra, tomar acción. Acción masiva e imperfecta. La perfección se logra en la ejecución, la perfección se logra sobre la marcha. Si vas a esperar el momento perfecto, es probable que ese momento no llegue. Así que esta es la vida y esta es nuestra historia.